Hola chicas y chicos, bienvenidos. En este nuevo vídeo vamos a explicaros cómo realizar diferentes tipos de selección dentro de Blender, ¿vale? Para ello, lo primero que os voy a explicar son los diferentes modos de selección que tiene Blender, que son 4 nada más, ¿vale? En la barra de herramientas que tenemos en la vista 3D, el primer icono que aparece en la barra de herramientas es la herramienta de selección. Por defecto viene seleccionada una selección por marco. Si yo hago un clic izquierdo y lo dejo apretado, vemos que hay 3 opciones más. La opción de retocar, la opción de seleccionar por círculo y seleccionar lazo, ¿vale? Y a todo esto se le añade un conjunto de iconos que también tiene Blender que nos va a permitir darle un aditivo más a esas selecciones, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues son estos iconos de aquí arriba. Podemos realizar una selección al uso, es lo que viene marcado por defecto, ¿vale? Podemos realizar una selección agregando elementos a la selección activa, ¿vale? Que sería este icono de aquí. De esta otra manera, con este otro icono, eliminaríamos objetos de la selección activa, ¿vale? Y con este cuarto icono, lo que tenemos es la posibilidad de invertir la selección. Si yo tengo seleccionado un objeto y quiero los otros dos, marco todos los objetos para seleccionar y me va a invertir esa selección, ¿de acuerdo? Y finalmente este icono de aquí, que lo que hace es una selección por intersección, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar donde estaba. Vale, todo esto son los diferentes tipos de selección que tenemos dentro de Blender. Tenemos diferentes fuentes a las que recurrir para poder realizar las selecciones. Una de ellas es en la misma barra superior del panel de la vista 3D, en el menú, hay una opción que es seleccionar, ¿vale? Y aquí nos permite seleccionar objetos, ¿vale? Echadle un vistazo con calma e ir repasándolo. Muchas de esas opciones las vamos a ver ahora. Ir repasándolo si podéis con el manual de Blender que está en su web, porque ahí viene bastante detallado. Bien. Otra opción para otro lugar donde podemos realizar las selecciones, aparte de en el propio panel, ¿vale? Es aquí, en el panel del listado, el outliner, ¿vale? Aquí también podríamos realizar selecciones de objetos. Bien. Y estos iconos que os he mostrado aquí, también los tenemos en diferentes paneles. Por ejemplo, pulso la tecla N para desplegar el panel que teníamos lateralmente aquí. Recordar del último episodio que estuvimos subiendo a YouTube. En el apartado de herramientas tenemos la herramienta activa y ahí tenemos esos iconos, ¿vale? Y además, en el panel de opciones, aquí también los tenemos. O sea, que si no los encontráis aquí arriba, porque ya estáis trabajando con una versión anterior a la versión 3 de Blender, bueno, pues aquí y aquí lo podéis encontrar. O sea que no os asustéis. Y es más, en versiones anteriores a la versión 3 de Blender, si yo aquí en la parte superior hago botón derecho, puedo habilitar que aparezca esta opción de menú. Está habilitada ahora mismo, ¿vale? Que son las opciones de herramienta. La vuelvo a habilitar, ¿vale? Por defecto, en la versión que tenemos con la que estamos trabajando ahora mismo, viene activo, ¿vale? He visto que en unas versiones anteriores no está activo y hay que activarlo, ¿vale? Bueno, pues ahí queda. Voy a dar a la tecla N para ocultar el panel lateral y seguimos con la explicación. Ya sabemos dónde acudir para realizar las selecciones y qué tipos de selecciones tenemos. Ahora vamos ya al meollo, ¿vale? Al lío. Con el ratón podemos realizar las selecciones. Si os acordáis del vídeo en el que hice la primera instalación de Blender, la primera ejecución, apareció una ventanita de Quick Setup, ¿vale? En esa ventanita, una de las opciones que estuvimos sobreviendo era la selección. ¿Con qué íbamos a realizar selecciones en Blender? Y dejamos la opción por defecto, que era con el botón izquierdo del ratón. Ahora bien, si has modificado esa opción, si tú seleccionaste otra cosa diferente, tenlo en cuenta porque va a impactar en todo lo que os voy a explicar a continuación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como acabo de deciros, con el botón izquierdo puedo realizar selecciones. Yo hago un clic aquí y selecciono un objeto. ¿Y cómo veo que está seleccionado? Bueno, pues porque le pone un aura naranja clarita alrededor del objeto, ¿vale? Si yo selecciono el cubo, me lo selecciona,
me pone ese aura naranja alrededor del objeto. Y si selecciono el cono, pues lo mismo, ¿vale? ¿Y si quiero seleccionar dos objetos? Bueno, pues puedo utilizar, por ejemplo, la tecla Shift. Ya tengo un objeto seleccionado. Voy a añadir a la selección un objeto más, el cubo. Pulso la tecla Shift y hago un clic aquí. Y aquí han pasado varias cosas que tenemos que ver, ¿vale? La primera y más evidente, los dos objetos están seleccionados. Bien. La segunda opción, la segunda cosa que ha ocurrido es que el cono estaba sombreado en un naranja clarito y ahora está en un naranja oscuro, ¿vale? Y el naranja clarito se ha ido al último objeto que hemos seleccionado. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es sencillo. Aquí entra en juego un concepto que tiene Blender que se llama el objeto activo, ¿vale? El objeto activo es aquel objeto que va a recibir la acción que queremos llevar a cabo. En una selección múltiple, si no tomamos determinadas premisas en cuenta, cuando vamos a realizar cualquier tipo de acción contra los objetos, solo se llevarán a cabo sobre el objeto activo, ¿vale? Con ciertas premisas podemos hacer que todos los objetos seleccionados cobren esa acción, ¿vale? Pero si no, solo el objeto activo. Y donde toma mucho sentido el objeto activo dentro de Blender es en algo que es vincular objetos dentro de Blender, ¿vale? Emparentarlos. Ahí es importante y es muy importante saber cuál es el objeto activo porque es la manera en la que se van a relacionar esos objetos posteriormente. No os abruméis, simplemente os quiero transmitir que este concepto es importante, es relevante y lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahora de momento quedaros con que, bueno, pues se pone en un naranja clarito, ¿vale? En las selecciones. Y el objeto activo puede bien no estar seleccionado. ¿Cómo sé que el objeto es un objeto activo? Voy a quitar la selección pinchando fuera, ¿vale? Con un clic. Fijaros, el último objeto que había seleccionado era el cubo. Si os fijáis bien, se ha quedado un puntito naranja ahí, ¿vale? Ese puntito naranja es el origen del objeto. Los vamos a ver más adelante, ¿vale? Y además de quedarse ese puntito naranja, aquí en la esquina superior izquierda nos está ya diciendo que el cubo es el objeto activo, ¿vale? No está seleccionado. Fue el último que se seleccionó, eso sí, pero no está seleccionado y es un objeto activo, así que una cosa no tiene que ver con la otra. Simplemente, bueno, son dos conceptos que se suman en las selecciones porque están vinculados, ¿vale? Bien, selecciono, Shift, selecciono, Shift, selecciono. Veis, ¿no? Que el último objeto que selecciono siempre es el objeto activo. Para deseleccionar he pinchado fuera, pero también existe otra opción. Si yo hago otra vez Shift y marco otro objeto, este, por ejemplo, aquí van a ocurrir dos cosas. La primera, cuando haga el primer clic, va a pasar a ser objeto activo, ¿vale? ¿Lo veis? Y cuando haga el segundo clic, lo deselecciona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tengo que hacer dos clics para deseleccionar siempre los objetos? No, si yo tengo el objeto seleccionado y el que quiero deseleccionar es este, como ya es el activo, si yo hago Shift y hago un clic, se deselecciona directamente. No me lo tengo que convertir en activo, ya lo era. Entonces ya simplemente es un paso. Pero para el resto, sí, dos. ¿Vale? ¿Qué más opciones tengo de selección? Puedo pinchar y arrastrar, ¿vale? Y dependiendo de la herramienta que tenga aquí seleccionada, pues me va a generar un modo de selección u otro. Por ejemplo, ahora tengo la opción de seleccionar marcos. Si yo pincho y arrastro, me crea un marco de selección, ¿vale? Yo en el momento que suelto el botón del ratón, se quedan los dos objetos seleccionados, ¿vale? Pincho fuera para deseleccionar. Voy a decir que ahora quiero una selección por círculo. Fijaros, ha cambiado el puntero del ratón. Se ha puesto un circulito, ¿vale? Y tiene un determinado tamaño. Es más, ha cambiado otra cosa, no sé si os habéis fijado. Aquí arriba, los iconos que teníamos para decir cómo queríamos que fuera el tipo de selección se han reducido y además nos ha venido aquí este slicer, ¿vale? Que nos permite indicar qué radio va a tener
esa circunferencia blanca, ese circulito blanco que tenemos en pantalla. Entonces, si yo lo hago grande, mi círculo es un circulote, grandote, ¿vale? Y si lo hago pequeño, pues es un circulito, ¿vale? Pequeño. Y lo que es importante con esta herramienta de selección es que tengo que pasar por el origen para seleccionar, el origen de cada objeto. Si yo no toco el origen del objeto, no lo va a seleccionar. Mirad, voy a pasar por debajo del cono, pinchando, y no lo selecciona. Ahora, en el momento que toco el origen, ¡pam! ¿Veis? Lo selecciona. Y lo mismo va a ocurrir con el resto. Si toco el origen, bien, pero como no toque el origen, no lo selecciona, ¿vale? Bien, esto con la herramienta de círculo. Un segundo, voy a pinchar fuera para anular la selección y ahora voy a seleccionar el lazo. La herramienta de lazo, si yo pincho y arrastro con el ratón, pues lo que va a hacer es un lazo, un pequeño marco que va a quedar de mano del usuario, como queremos que sea, para tratar de seleccionar objetos cuando tenemos muchos objetos en escena y nos interesa solo uno, ¿vale? Uno o varios, pero que a lo mejor con una herramienta de marco vamos a acabar seleccionando más objetos, ¿vale? Y con esta herramienta puede ser más sencillo seleccionarla, ¿vale? No deja de ser eso, modos de herramientas que nos van a permitir realizar diferentes selecciones, ¿vale? Pincho para quitar la selección y voy a seleccionar la última, que es retocar. La opción de retocar es una opción que me va a permitir interactuar directamente con el objeto una vez que lo selecciono, a la vez, ¿vale? De tal manera, si yo selecciono el cilindro, le hago un clic y muevo, o sea, dejo el botón presionado y muevo el ratón, voy a mover el objeto de su sitio, ¿vale? Me permite interactuar directamente con él haciendo un clic. Doy al botón derecho del ratón para anular, ¿vale? También haciendo el clic simplemente permite seleccionar, ¿vale? Y funciona el Shift como en ocasiones anteriores para hacer la selección múltiple o para deseleccionar, ¿vale? Bien, me pongo en la opción de marco. Desde aquí, si no queremos tener que estar cambiando constantemente las opciones, ¿vale? Yendo al propio menú, tenemos una tecla que es la W. La W lo que va a hacer es ir alternando los modos de selección. Si os fijáis en este icono, ¿vale? Yo me voy a poner aquí, le voy a ir dando a la W y veis que va cambiando y va alternando entre los diferentes tipos de selección que hay, que son 4, ¿vale? Y otra opción que hay es un atajo de teclado específico para cada uno de los tipos de selección que hay, ¿vale? De tal manera que para la selección de caja hay una tecla que es la B de Box, ¿vale? Que me va a sacar esta cuadrícula y pinchando y arrastrando me va a permitir realizar la selección, ¿vale? Si lo que quiero es una selección por círculo, le doy a la C y me aparece nuestro amigo el círculo, ¿vale? Y nos permite hacer la selección como hemos visto antes. Como lo hemos hecho a través del atajo de teclado, puedo pulsar el botón derecho del ratón y anulo ese tipo de selección, ¿vale? Y para la selección de lazo utilizaremos la combinación de teclas control y botón derecho del ratón, ¿vale? Y me permite realizar esa selección, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos atajos de teclado específicos para cada uno de los modos de selección, ¿vale? Incluso tenemos una tecla para ir alternando los diferentes tipos de modos de selección que hay en la barra de herramientas. O bien podemos ir directamente a la barra de herramientas y seleccionar ese modo de selección, ¿de acuerdo? Vale, si yo quiero seleccionar todo lo que tengo en la escena, ¿tengo que utilizar obligatoriamente estas herramientas? No, tenemos una tecla que es la tecla A de All, ¿vale? Que nos va a permitir seleccionar absolutamente todos los objetos que hay en la escena. En una escena con 3 objetos, como estáis viendo aquí, es ridículo, ¿vale? Lo puedo hacer como quiera, no pierdo tiempo ninguno. ¿Veis? Con la tecla A se selecciona. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo una escena con 300 objetos y los tengo que seleccionar todos? Esta es la potencia de esta tecla, ¿vale? Voy a pinchar fuera y quito la selección. Lo he hecho un montón de veces, pero hay otros modos de quitar la selección, ¿vale? Vuelvo a darle a la A.
Si yo doy 2 veces a la A ahora mismo, la selección se quita. ¿Veis? Tienen que ser seguidas. Si no lo hacéis seguido, si lo hacéis despacio, no se va a quitar la selección. ¿De acuerdo? Y vuelvo a dar a la A para seleccionar todo. La otra opción para deseleccionar todo es con la tecla Alt y la A. ¿Vale? Así que como más rabia os dé, si queréis Alt A o 2 veces A, deseleccionaríais todo. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que no me he dejado nada en el tintero. Hemos visto bien el menú de seleccionar al principio, veis, ¿no? Que ahí está la tecla A para seleccionar todo, Alt A, invertir la selección, Control I. Esto no os lo he explicado. Ahora os lo explico. Y el resto de opciones que tenéis, bueno, pues echad un vistazo, ¿vale? Hemos visto prácticamente todo lo que hay aquí, o la gran mayoría, ¿vale? Podemos hacer selecciones por tipo de objeto, seleccionar la cámara activa, seleccionar simétrico, ¿vale? Aleatorio, todo esto viene explicado en el manual de Blender, ¿de acuerdo? Voy con la selección inversa. Mirad, yo tengo el cubo. Si yo quiero seleccionar estos dos objetos y que el cubo deje de estar seleccionado, hago Control I y automáticamente se invierte la selección, ¿vale? Bien, con esto creo que lo tengo todo. Si hay alguna cosa que os genere dudas o lo que sea, a través del canal podéis contactarme y trataré de solventaros todo lo que pueda con ellos, ¿vale? No dejéis de suscribiros al canal y de darle a like si os ha gustado este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien, ¿de acuerdo? Hasta luego.